Queridos hermanos obispos, queridos don Braulio, también un saludo especial a los que nos visitan en estos días, también a don Rafael, obispo de Moyobamba, al nuncio en Sudán, también, como no, a don Ángel Rubio y al obispo auxiliar, don Francisco César. No es fácil encontrar un encuentro de sacerdotes con esta presencia tan rica de obispos y tan hermanos nuestros. Todos estamos en el entorno de Toledo. Y yo creo que es un motivo de muchísimo gozo, junto con esos hermanos sacerdotes que cumplen 70 años, algunos 70 años de sacerdote, 60 años de sacerdote, 50 y 25. También un saludo muy especial a todos los demás sacerdotes que os habéis sumado esta mañana aquí a nuestra fiesta de San Juan de Ávila, a los seminaristas también, la vida consagrada, y a los laicos, algunos que nos acompañáis también en este día tan grande. Hace unos días leía una conversión de un famoso periodista de la BBC inglesa. Me sorprendió mucho porque me parecía muy parecido a lo que a veces nos pasa a nosotros en esta también conmemoración de San Juan de Ávila. Decía este hombre que hasta que conoció a la Madre Teresa de Calcuta y se planteó seriamente la vida cristiana y la conversión, él era un periodista y un cristiano pues muy preocupado y pensaba que en aquel tiempo habría muchos que estarían en torno a Jesús, pues preocupado por todo lo que podíamos llamar en aquellos momentos, pues toda la superficialidad de los que estaban en torno a Jesús, como puede pasar hoy, ¿no? Quizás muchos de su época estaban preocupados, pues si la Magdalena tuvo 3 o 4 novios, estaría preocupada también, o muy preocupado, si por fin Zacarías llegó o no llegó a ser deán de la catedral. Estaría también, probablemente también muy preocupado si la Virgen, ¿qué hizo cuando murió San José con la carpintería? Si la traspasaría o la vendería, ¿no? Todos, como se ve, temas muy actuales pero se habría perdido lo mejor que era a Jesucristo. Muchos de aquellos, por estar en estas cuestiones, como hoy, se pierden lo mejor, que es la santidad, que es lo que este hombre de la BBC, este famoso periodista de la televisión también inglesa, conoció en la Madre Teresa de Calcuta, que le hizo plantearse seriamente la santidad. De tal manera que recuerdo un día, y siempre he contado esta anécdota también, que cuando la Madre Teresa de Calcuta un día en San Pedro, estaba entonces el padre Christopher allá en Roma, se encuentra con don Marcelo, le da las gracias por los sacerdotes de Toledo, ¿no? Qué sacerdote, qué presbiterio, qué bien preparado, qué hombres con qué profunda espiritualidad. Pero le dijo a don Marcelo algo que a él se le quedó tan grabado que luego nos lo contó muchas veces. Y decía él, pero sobre todo agradezco la formación tan profunda que han adquirido, de profundo conocimiento del misterio de Jesús, de Cristo, de la Trinidad, por el amor profundo a la Iglesia y por esa entrega y ese celo apostólico propio de los sacerdotes de Toledo. Por eso, yo diría, en la fiesta de San Juan de Ávila, como en esta clave del Evangelio de hoy que habla de ser sal de la tierra, luz del mundo, la sal que además es un alimento humilde, sencillo, insípido, que prácticamente me refiero que no tiene, ni siquiera lo presentamos de una manera maravillosa ni espectacular en una mesa, se presenta en un salero, tampoco hay saleros de plata ni de oro, normalmente es un elemento tan sencillo que además para dar sabor tiene que desaparecer, tiene que morir. Pues yo me planteo en esta archidiócesis de Toledo plagada de tantos testigos, de tantos santos, ¿no?
mártires de la guerra, tantos siervos de Dios que están actualmente en proceso de canonización, tantas personas y otros muchos sacerdotes que desde el anonimato dan la vida, plantearía la figura de San Juan de Ávila, él que tiene y vive en un siglo y en un tiempo tan convulso, donde era complicadísimo ser sal de la tierra y luz del mundo. Lo contemplaríamos y procuraríamos profundizar en 3 heridas que habla San Juan de Ávila en sus escritos y que probablemente lo subrayarían todos los sacerdotes que están aquí, que han vivido también temporadas y tiempos convulsos. 70 años da de mucho para una vida sacerdotal, 60, incluso 50, incluso 25, ¿no? En una época en que nos toca vivir, donde la característica de la santidad es la fidelidad a Jesucristo en la Iglesia y al servicio de las almas, de los pobres. Por eso yo hablaría como de las 3 heridas que vive en esos momentos de la historia y desde el Evangelio las vive San Juan de Ávila. Esa llamada profunda que él siente a la santidad sacerdotal en un tiempo también plagado de santos. Qué maravilla en ese tiempo es pensar que Juan de Ávila es contemporáneo de Teresa de Jesús, de Ignacio de Loyola, Felipe Neri, tantos y tantos como en aquella época surgen en una iglesia que en algunos momentos muy parecido estaba herida de muerte, o herida, no de muerte, herida, porque la Iglesia siempre va a permanecer hasta el final de los tiempos, pero estaba herida por la Reforma protestante, estaba herida porque las costumbres no acababan de vivir, estaba herida por un clero que le costaba mucho volver a esa renovación que exigía, también empieza a exigir el Concilio de Trento. Por eso, como 3 claves, y brevemente y termino. Mirad, la primera es: San Juan de Ávila pone su mirada como contemplativo en la herida de Dios, en la herida del corazón de Cristo, en la herida del amor. Ese tratado del amor de Dios que os aconsejo, y tanto sus escritos sacerdotales, que lo leáis y lo releáis, porque los santos nunca pasan de moda y su doctrina es siempre perenne, ¿no? Él pone la mirada en lo que significa el amor de Dios, y por eso ve ese amor de Dios, pues que en el fondo es un amor que también nos cuesta a veces a los sacerdotes descubrir, que estamos entregando la vida que nos damos y que, sin embargo, aparentemente qué poco corresponde a la gente. Y él vive esa situación. Pero él se da cuenta de que no puede dar si no lo ha experimentado, si no lo ha saboreado, si no lo ha gustado. Él se llega a atrever a decir a los sacerdotes de aquella época, metidos también como quizás nosotros en un activismo a veces, que más le valdría dedicar más del tiempo, la mitad, dice él, a la oración y al trato personal con el Señor, para que luego fuese mucho más eficaz su apostolado o su pastoral. A veces nuestra pastoral no es fecunda porque falta esa profunda unión con Jesucristo. Esa herida, él lo percibe, esa herida que hace mirar a ese amor de Dios no amado, esa herida que le lleva a contemplar la Trinidad, esa herida que incluso le lleva, por ejemplo, que es muy característico suyo, a permanecer como sacerdote diocesano, a pesar de los intentos que tienen de hacerlo jesuita, de atraerlo para la compañía, pero él se queda como sacerdote diocesano. Que es muy hermoso esto, porque me parece que no podemos plantear nuestra espiritualidad sacerdotal como de segunda, sino que también nosotros tenemos que plantear una espiritualidad profunda, dedicar un tiempo a Dios, si queremos después, por nuestro trato directísimo con las almas, con la gente, si no queremos verdaderamente que muchas veces nuestro apostolado y nuestra pastoral no sea fecunda. Algo parecido decía también el hermano Rafael. Más le valdría a los predicadores dedicar mucho más tiempo a contemplar lo que dicen, que muchas veces a convertirse en lo que dicen, pero que como no lo han saboreado, no llega casi a nadie. Esta es la clave preciosa que dice esa herida, de la cual ve y la pone San Juan de Ávila en aquel momento. Él, por fidelidad a Jesucristo y a la Iglesia, llega incluso a estar en la cárcel. Allí escribe Audi Filia, escucha hija, que es uno de los comentarios bellísimos que tiene, pero él descubre
que solamente podemos saciar y llenar nuestro corazón y nuestra vida sacerdotal con esa contemplación de la herida del amor de Dios. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron, ¿no? Ese ser sal de la tierra y luz del mundo en un mundo en el cual le costaba, como al nuestro, entender lo que significaba el Evangelio. Él ve otra herida, la herida de la Iglesia en esos momentos. Y él sabe que la herida que existe en la Iglesia de ayer, de hoy, de siempre, la Iglesia siempre reformada, solamente pueden solucionarla los santos, que es lo que siempre repito. Ya lo decía Pablo VI, la crisis solo nos sacan los santos, nada más que los santos. Y por eso él ve en esa Iglesia, con sus divisiones, con sus problemas, que él tiene que descubrir cómo es la Iglesia, nuestra Madre, la que nos tiene que llevar a vivir, si nosotros somos santos, en esa profunda unión con el Señor. Él decía que quería pastores santos, ¿no? Cuando era como patrono de Andalucía y también de Extremadura, hasta Zafra llega su gran labor en tantos lugares, ¿no? Decían que era como San Pablo, por donde pasaba se escribían y decían: este pueblo que ha pasado el maestro de Ávila, se han convertido todos, uno o dos se la han resistido, ¿no? O sea, era un auténtico huracán del amor de Dios. Por eso es en esa herida de la Iglesia, en esa herida que todos contemplamos, porque esa herida es de siempre, solamente le dan respuesta y solamente viven aquellos que desde la santidad profunda del corazón son capaces de dar respuesta a una humanidad. Y viene tercero, que es donde me detendría un poquito más. Él ve la herida del clero en aquellos tiempos también. La herida de ese amor de Dios, la herida de la Iglesia y la herida del clero, la herida de los sacerdotes. Y aquí sí que me parece que es precioso, porque yo creo que nosotros vamos por ahí. Yo creo que desde los grandes pastores que ha habido en los últimos tiempos en Toledo, ¿no? Por remontar don Marcelo, don Francisco, don Antonio Cañizares, don Braulio, los obispos también auxiliares que hicieron su gran labor. Y por supuesto, que recordamos también, y un poco lo que tratamos de vivir los demás, siendo continuadores de una herencia que yo creo que hicieron lo que más o menos se ve claramente que hizo Juan de Ávila. Mirad, Juan de Ávila ve esa herida que está en la Iglesia y esa herida que está también en el clero, porque es verdad que los sacerdotes son la llave de la pastora, la llave, necesitamos sacerdotes santos. La Iglesia se construye desde la Eucaristía, desde el perdón de los pecados, los sacramentos, la palabra, el pastoreo, y eso necesitamos sacerdotes santos, ¿no? Si no hay sacerdotes, como lo veo yo ahora mismo en nuestra visita pastoral que estamos haciendo, ¿no? Como el pueblo de Dios clama por sacerdotes santos, ¿no? Sacerdotes que le digan cómo sabe el amor de Dios. Pues mirad, San Juan de Ávila da respuesta con tres sencillas pero acertadísimas aportaciones. Primero, ve un clero que le falta espiritualidad sacerdotal. Lo primero que ve. Eso lo ve clarísimo. ¿Por qué? Pues porque parece ser que la espiritualidad era solamente de los grandes en esos momentos de la vida religiosa, pero el clero secular, pues algo parecido a lo que ya se decía en el argot, pues curas de misa y olla, ¿no? Y era una pena. Porque precisamente nosotros somos los que estamos más en contacto con el pueblo de Dios, con la gente. Vivimos como ellos y estamos con ellos. Por lo tanto, se nota mucho más si lo que vivimos no lo creemos o si vivimos no lo creemos. Por tanto, él intuye una espiritualidad profundamente sacerdotal. Y los tratados suyos del sacerdocio es de una profundidad inmensa, muchos de ellos recogidos después en toda la doctrina del Vaticano II y de los grandes maestros de espiritualidad. Por tanto, él intuye una profunda espiritualidad sacerdotal, que es la identificación con Cristo, sumo y eterno sacerdote, vivir con los sentimientos del corazón sacerdotal de Cristo, que Cristo se nos meta tan en el fondo que seamos capaces de dar la vida,
Todo eso lo intuye él. Una espiritualidad que luego va a decir Pastores Davo Bobis, y el Papa Francisco lo va a repetir con otras palabras, pero dicen lo mismo: el sacerdote que por amor a Cristo se deja devorar. Es una frase muy dura, ¿no? Porque a veces nosotros pues tenemos nuestra vida, nuestros planes, nuestros proyectos, y a veces lo hacemos incluso, si no al margen del Señor, sino contando mucho con el Señor, ¿no? Aquella anécdota que cuenta don Marcelo con el Papa Juan Pablo II, que una vez le visitó cuando acababa de hacer un viaje de estos agotadores y maratonianos que hacía el Papa Juan Pablo II, y cuando llega dice: pero bueno, su santidad, pero usted es que no tiene tiempo libre. Y repite el Papa: no, yo soy libre, no tengo que tener tiempo libre, yo soy libre. Pues es una respuesta magnífica. No significa que no tengamos que tener tiempo, por supuesto, para descansar y para vacaciones, para todo lo que sea, pero no es mi planteamiento, sino tiene que ser al servicio profundamente. Soy cura las 24 horas del día, soy sacerdote siempre, y soy sacerdote que me dejo devorar, porque nuestra espiritualidad está claro que es una espiritualidad de la caridad pastoral, que dice el Vaticano II. Y la caridad pastoral significa que no me puedo santificar al margen del ministerio sacerdotal. Eso es verdad, ¿eh? Un sacerdote diocesano no se puede santificar al margen de su ministerio sacerdotal. Por tanto, no puede sobrarle su ministerio sacerdotal. Un sacerdote que, pues bueno, usted es que tiene que vivir esa santidad por Cristo, con Él y en Él, en su ministerio sacerdotal. Por tanto, me santifico en ese ministerio, celebrando la Eucaristía como Dios manda, viviendo el ministerio del perdón de los pecados, predicando los sacramentos, la palabra, disponibilidad para todo el mundo, la acogida, lo que significa un sacerdote con los sentimientos del corazón de Cristo. Por tanto, él intuye una espiritualidad de caridad pastoral, que no significa que porque tengamos caridad pastoral estemos disponibles, no tengamos nuestros ratos largos de estar con el Señor. Porque qué diferencia, yo lo noto enseguida cuando hablo con un sacerdote, si tiene o no tiene vida de oración. Alguna vez, no en esta diócesis, sino en otras, y en Valladolid me mandaba algún obispo, algún sacerdote estaba en crisis, y la primera pregunta que le hacía era: ¿cuánto tiempo hace que no rezas? Y la segunda: ¿cuánto tiempo hace que no celebras la Eucaristía? Habitual, ¿no? Y acertaba siempre. Por eso a veces olían a muerto ya, nada más entrar, olían a muerto. La segunda clave, que me parece que es importantísima, es que él intuye que solamente puede haber una solución a las heridas del sacerdote con la formación. Y por eso él trabaja en lo que podríamos llamar los seminarios. Trento es la gran aportación, porque hasta entonces se ordenaba a la gente, pues según él le presentaba el párroco, 4 tal, pero llega un momento en que la Iglesia ve que aquello no puede ser. Y ahí está la segunda gran aportación, y que yo creo que estamos también en Toledo en esa línea, ¿no? En un seminario, pues como ya hablaba don Marcelo, nuevo y libre, que yo creo que es la clave, porque yo fui en el que me formé, pero que aparte de eso, yo creo que es un seminario donde se viva profundamente el amor a Cristo, el amor a la Iglesia, el amor a la liturgia, pero el amor a lo que significa el amor al celo pastoral, ¿no? Y que no nos quedemos en esas 4 cositas que hablaba yo de ese locutor de televisión de la BBC, ¿no? 4 cocinas y dándonos vueltas en 4 cocinas, sino lo que significa la santidad sacerdotal. Por lo tanto, el seminario es fundamental, ¿eh? Una diócesis que no cuida un seminario, que no vive en el seminario, ¿no? Y bueno, pues este es el seminario, que yo creo que desde hace muchísimos años se ha trabajado, que los rectores anteriores lo han hecho de maravilla, y que el actualmente equipo tiene total y absolutamente mi confianza, porque creo que es el seminario que yo quiero y que enlaza perfectamente con lo que decía San Juan de Ávila. Seminario donde los sacerdotes, porque mirad, mi experiencia dice que lo que uno no adquiere en el seminario, qué difícil es adquirirlo después. Don Justo decía con mucha gracia: después del seminario lo que se ha vivido aquí, o los que lo han vivido fuera, corregido y aumentado. Los defectos corregidos y aumentados.
como uno no haya sido capaz aquí en el seminario de ser un hombre de oración, de ser un hombre de amor a la Iglesia, de un hombre apostólico, qué difícil es luego. Puede ser, yo creo en la gracia y tengo esperanza y sé que Dios hace milagros, pero qué difícil es que lo que no haya adquirido. Y la experiencia dice que lo que en el seminario no se logró, qué difícil es lograrlo fuera. Y tercero, él intuye, que es fundamental para mí, que tiene que ser un servicio a los pobres, curiosamente. O sea, es decir, él forma en la profunda espiritualidad sacerdotal, forma en la profunda formación en los seminarios, donde nos la jugamos todo, lo jugamos todo. Por eso el Vaticano II se atreve a decir que en los seminarios deberían estar los mejores sacerdotes de la diócesis, como en los profesores y en todo lo que está en torno al seminario, ¿no? Pero él intuye que tiene que ser también que los seminaristas se formen, el sacerdote, en un servicio habitual a los pobres, porque él se da cuenta el daño que hace la riqueza en el clero. De hecho, él tiene un gesto que lo hace, fijaros, tan distinto a nuestras primeras misas, que cuando él se ordena de sacerdote, en su primera misa invita a 12 pobres a su mesa. Y lo hace porque intuye esta realidad. Realmente cuando el sacerdote, no conozco ningún sacerdote santo que no haya tenido esta clave de los pobres, pero de los pobres de verdad, porque pobres, hay gente que se ve que habla de los pobres desde los despachos, porque jamás ha visto un pobre, ni ha intuido un pobre, ni ha olido a un pobre, pues claro que huelen mal, y claro que son así, pues claro, que son pobres, por eso, si no, no serían pobres, claro. Por eso es tan importante en nuestra vida descubrir esto. Y esto San Juan de Ávila lo hace, lo borda, ese amor a los pobres, ¿no? A los más sencillos. Yo lo repito mucho, se lo oí, me acuerdo un día a don Marcelo, y lo he mantenido toda mi vida. Y lo digo a todos los seminaristas y a todos los sacerdotes, pero si nosotros venimos en general de familias muy humildes, ¿por qué tenemos que tener a veces un planteamiento que no? Nosotros tenemos que ser personas humildes, no tenemos que hacer ninguna opción por los pobres, porque es que no tenemos que dejar de serlos. Por eso no hay que hacer ninguna opción por nada, hay que vivir lo que somos. Y en este sentido, porque si no la gente no nos entiende. Y la mayor pobreza que puede tener un sacerdote es que sea humilde y que sea sencillo en el trato con las almas. El pueblo de Dios perdona muchos pecados de los sacerdotes, que somos pecadores. Lo que no perdona nunca es la soberbia. El sacerdote que no es capaz de ponerse de rodillas delante de los pobres, como hizo San Juan de Ávila, no tiene nada que hacer, Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a vivir en esta realidad tan hermosa de lo que nos enseñó este santo patrono nuestro, doctor además de la Iglesia, donde probablemente sus escritos sean referencias para siempre. Pues le pedimos al Señor, a la Virgen nuestra Madre, él que quería tantísimo a la Virgen, que llega a decir que prefiere estar sin pellejo antes que sin devoción a la Virgen, el que tiene ese amor apasionado a ese amor de Dios, a esa Trinidad, a esos sentimientos del corazón de Jesús, porque realmente ha sido un auténtico, podríamos decir, poner las bases del corazón de Jesús en la espiritualidad sacerdotal. Por eso me parece muy acertada la conferencia que se nos propone después, porque realmente es de los que ha puesto esa base a una espiritualidad sacerdotal del corazón vivo de Cristo.